psicóloga mejor valorada de España. Todos tenemos creencias limitantes, todos tenemos miedos a algo, enfocamos mal algo, nos enfadamos de forma desproporcionada en algunas cosas, estamos más negativos a temporadas, entonces todo eso es entrenable. Licenciada en psicología y especialista en psicología general sanitaria. ¿Cómo se puede entrenar la confianza en uno mismo? Háblate bien, no puedes tener autoestima, confianza en ti si todo el rato te estás boicoteando y te estás frenando. La ansiedad es positiva, es la emoción que nos prepara para sobrevivir. Vale. El problema está que la activamos mal, porque la activamos con situaciones irreales. ¿Podemos detectar la frustración antes de que llegue? Claro, o sea, cualquier emoción tiene una escala. O sea, yo no siento frustración 10 a la primera, sino que yo voy calentando con esos pensamientos, esa frustración, para que sea más manejable o menos manejable. Autora del libro No creas todo lo que piensas. Hoy tenemos con nosotros a Amparo Calandín. ¿Por qué crees que cada vez las relaciones duran menos? Lo ideal es el equilibrio, o sea, que tengamos esa facilidad o esa posibilidad de, si no somos felices, separarnos, pero también tiene que haber una paciencia, una tolerancia, un entrenamiento como pareja que a veces no hacemos. ¿Hay que decir siempre que sí? Por supuesto que no. Amparo, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es cuando yo, aun teniendo las capacidades, los conocimientos y habiendo estudiado a lo que quiero dedicarme y tener conocimientos suficientes para poder aportar valor o hacer lo que considere hacer, es cuando siento que no soy valiosa, no tengo el suficiente capacidad, conocimiento para aportarlo, entonces me siento como un fraude, es decir, que voy a defraudar, que los demás van a pensar que, pues eso, que soy un fraude y que no voy a funcionar o que no les voy a aportar. Eso es lo que estamos pensando suficiente. nosotros, o lo que estamos creyendo nosotros. Eso es lo que estamos creyendo al leer la mente de los demás. Eso. Al final son pensamientos, nuestras emociones, como digo yo, no vienen del Espíritu Santo, Claro. vienen de eso, de los pensamientos, de lo que pensamos sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, el síndrome del impostor aparece cuando estoy o anticipando cosas que van a ocurrir, negativas, o cuando leo la mente de los demás. Que de eso sabemos mucho. Sí, sabemos mucho de que nos van a juzgar y Sí. que nos van a pensar mal de nosotros. Sí. Has dicho que es cuando hemos estudiado algo, pero también a veces es simplemente porque tenemos un don o creemos que tenemos un don, una pasión, y nos da miedo hacer eso que pensamos que se nos da bien, ¿no? O sea, no tiene que ser solamente por algo que hemos estudiado. No, puede ser lo que tú dices, tener un talento, Eso es. una capacidad innata que no quiero mostrar por si la gente me juzga. Eso Al es. final es un miedo al juicio. Efectivamente. ¿Por qué tenemos siempre tanto miedo a lo que opinen de nosotros? Bueno, la necesidad de aprobación es lo que genera eso. Al final queremos caer bien a todo el mundo, que no nos juzguen. Entonces tenemos todo viene por la pertenencia al grupo. O sea, al final tenemos una de las necesidades básicas, Sí. es caer bien, es estar rodeados de gente y no sentirnos solos. Entonces, al final, de forma a veces, nunca es innata, porque siempre es por los pensamientos. Hay gente que está feliz y sí que sabe poner esos límites con los demás, pero mucha gente tiene esa necesidad de aprobación por ese miedo al rechazo, a que nos juzguen, a que me dejen sola. Entonces, al final aparecen esos pensamientos para intentar controlar esa opinión que tienen los demás. Pero la realidad es que no podemos controlar Claro. todo. Claro. ¿De qué manera podemos evitar estar siempre pensando lo que van a pensar de nosotros? Bueno, yo siempre digo que tenemos dos voces en la cabeza, ¿no? Mal rollito, que lo llamo yo, que es esa voz que estás tú diciendo, César, que siempre anticipa cosas, lee la mente de los demás, catastrofiza, se focaliza en lo negativo, entre otros errores de pensamiento, y buen rollito, que no es la parte Mr. Wonderful, sino es la parte realista, la parte objetiva. Uh-huh. Si entrenáramos esa parte objetiva, que nos hace ver las cosas de forma más equilibrada, pues por ejemplo, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, anticipo, seguro que César piensa que lo estoy haciendo mal. Eso a mí me va a generar ansiedad. Claro. Tendría que activar a buen rollito y decir, a ver, no sabes, César, lo que está pensando. Estás aportando cosas de valor, aunque en alguna cosa te hayas podido equivocar. Entonces es la parte que me va a generar emociones más equilibradas. Uh-huh.
¿Cómo podemos entrenar a buen rollito? Pues a buen rollito se le entrena así, dándole argumentos realistas, objetivos, útiles, Sí. hablarnos de una forma útil para poder tener emociones como más equilibradas que nos ayuden a enfrentarnos a las cosas que tengamos que enfrentarnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo te conocí por redes sociales. Veo que te sigue bastante gente. Además, eres la psicóloga mejor valorada de España. ¿Cómo te funcionan a ti las redes sociales? O sea, ¿te han cambiado realmente a nivel profesional las redes sociales? La verdad es que sí, porque me acercan a personas y a normalizar la psicología e ir al psicólogo, que es como mi propósito de vida. El que veamos la terapia primero como prevención, Sí. no solo que veamos al psicólogo, a la psicóloga, en este caso, como una entrenadora de habilidades para la vida, una coach emocional, y no tanto como una persona, un médico, aunque no lo sea, para acudir cuando hay una patología. Porque la realidad es que nosotras lo que hacemos es entrenar habilidades para la vida tan necesarias como es el aprender a ser asertivos, como es entrenar a ese diálogo interno, como es equilibrar nuestra vida en cuanto a exigencias y a disfrute. Uh-huh. Entonces, al final son cosas que necesitamos todos. Muy bien. ¿Desde cuándo estás en Instagram? Pues yo te diría que desde que yo empecé como psicóloga sola y desde cero en el 2012 aproximadamente. Entonces en Instagram, pues no lo sé, empecé con un blog en mi web. Entonces yo te diría que a lo mejor desde el 2015, 16, 14, por ahí. Entiendo que te entra cliente, ¿no? A través de Instagram. ¿Haces sesiones por videollamada? Sí. O sea, que te entran de toda España. De toda España, incluso personas que viven españoles fuera de España. ¿Ah, sí? O incluso población de habla hispana. También atendemos a gente en otras partes del mundo. Ah, caray, muy bien, muy bien. Hoy en día, ¿tú piensas que un profesional de cualquier ámbito tiene que estar en Instagram o en redes? Yo creo que es un canal en el que podemos dejar muchos mensajes y poder aportar mucho valor y eso, ¿no? Y educar un poco a la gente o solucionarle diferentes pensamientos o visiones que a lo mejor no tiene. Entonces creo que es algo muy accesible en el que no solo tiene que haber entretenimiento, sino también aportar educación o un punto de vista distinto para ir educándonos. Sí, bueno. Ahora que has dicho que tratas a gente incluso de Latinoamérica o de otras partes del mundo que están viviendo españoles, ¿no? Yo cuando he ido a terapia me ha resultado mucho mejor estar en persona delante de ese terapeuta, ¿no? Que en videollamada. O sea, no me resultaba tan creíble la videollamada como estar con esa persona, ¿vale? Yo no sé si tú, para conectar con la gente emocionalmente, ¿vale? Porque entiendo que tienes que conectar con ellos cuando te están explicando su problema. ¿Tienes alguna técnica? Porque yo no me centro a través de una pantallita. La realidad es que para otras cosas, a mí también me pasa que para ver formaciones largas y tal, sí que me disperso mucho más. Claro. Pero la realidad es que cuando estás haciendo una sesión, yo entiendo, para mí no hay diferencia. Yo sí que creo que al final conectas igual con las personas. Yo hay gente que trabajo con ella y nunca la he visto y ha funcionado el tratamiento y las técnicas se pueden aplicar exactamente igual. Y la realidad que lo que a mí me pasa es que al final llega un momento que te olvidas que tienes una pantalla, solo ves a esa persona y al final a la otra persona le pasa un poco igual. Entonces sí que es verdad que a nivel sesiones yo creo que es bastante fácil retener la atención porque como al final hay un contacto tan directo y un feedback tan constante, es más fácil de retener que a lo mejor en otras cosas más pasivas. Vale. Interesante. Bueno, tenemos aquí delante tu libro, ¿vale? No creas todo lo que piensas. Entiendo que ese título va pues, por lo que hemos estado hablando antes, por el tema de las creencias limitantes. ¿Cuál es, digamos, el problema mayor con el que van a verte a ti a la consulta? ¿O el más habitual? El más habitual suelen ser ansiedad, estrés,
porque al final la propia sociedad nos está llevando por un piloto automático en el que hay una sobrecarga a nivel emocional, en el que no nos damos cuenta que tenemos un nivel de exigencias, problemas, punto de vista negativo que nos sobrepasa y no estamos dándole importancia a esa parte equilibrada, ¿no? De actividades, cosas que nos dan vidilla, que nos hacen sentir bien. Entonces al final estamos todos como en un punto de vulnerabilidad en el que si pasa algo un poquito más negativo que nos desborda, eso hace que al final tengamos mucho más malestar emocional. Y ese es el tema más o menos principal que estamos viendo y ayudando ya a entrenar a las personas. ¿Cuántas veces tiene que ir una persona para eliminar la ansiedad o para, por ejemplo, eliminar el estrés a tu consulta? ¿O tú le das una herramienta y con eso ya...? A ver, la ansiedad y el estrés son emociones y son emociones positivas. Ajá. La ansiedad es positiva, es ¿Sí? la emoción que nos prepara para sobrevivir. Vale. El problema está que la activamos mal, porque la activamos con situaciones irreales. La ansiedad es súper importante cuando estamos en una situación de peligro porque nos prepara para luchar o para huir o escapar de algo que es peligroso. Si nosotros estamos conduciendo y vemos por el rabillo del ojo un coche que viene y parece que nos va a dar, nuestra ansiedad se va a disparar para activar nuestros reflejos y otras fisiología para reaccionar de la forma correcta. ¿El problema cuál es? Que como te he dicho antes, nuestros pensamientos son los que activan las emociones y nuestro cerebro no distingue de la realidad de la no realidad. Entonces, cuando yo le digo mensajes negativos que no están pasando, activa la ansiedad de una forma desadaptativa o un estrés desadaptativo. Y al final eso es lo que pasa con la ansiedad y eso es lo que al final intentamos entrenar, que tú te conozcas, sepas qué mensajes están activando estas emociones demasiado elevadas y entonces entrenamos eso. ¿En cuántas sesiones? Pues cuando tú entiendes lo que te está pasando y empiezas, con mi método de trabajo más o menos, en 5 sesiones tú ya estás desactivando muchísimo los mensajes que te mandas. ¿Ah, sí? Luego ya para mí la terapia es crecimiento personal, entonces ya podemos seguir trabajando cosas y afinando más a todas esas herramientas que te faltan para estar más en armonía contigo y con tu entorno. Qué bueno. ¿Por qué es tan tabú el ir al psicólogo o a la psicóloga? Bueno, yo quiero pensar que eso está cambiando, porque si no ya no sé dónde vamos a llegar, porque creo que es una de las cosas más importantes, cuidar nuestra salud mental. Cuando la salud mental aún sigue pareciendo que tiene esa palabra un tabú o un punto de vista negativo. Parece que es cuidar la salud mental es porque no estás bien, cuando es prevención igual que cuidamos la salud física. Entonces quiero pensar que está cambiando, que estamos abriendo un poco la mente y dándonos cuenta que estamos todo el día con nuestros pensamientos. En el libro os cuento que tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Madre mía. Imagínate cuáles no son útiles, muchísimos. Entonces al final ser conscientes de cómo pienso, qué pienso, cómo enfoco, estoy yendo por donde quiero ir o no. Es tan importante que yo no puedo entender cómo la gente no le da importancia a trabajar en esto. De hecho, creo que es más importante que otras muchas cosas que hacemos. Esto sería como ir al fisio, ¿no? O como ir al nutricionista. Totalmente. Claro. Yo para mí es así, o sea, al final yo me considero, como os he dicho antes, una entrenadora de habilidades para la vida, o sea, quien no tiene que entrenar ese diálogo interno. Hay veces que no sabemos estar solos con nosotros mismos por eso, porque no nos aguantamos, porque no sabemos cómo gestionar todo eso que pensamos y que nos hace sentir emociones aversivas y no sabemos cómo cambiarlas. Claro. Me resulta muy curioso lo que has dicho antes de que la mente no distingue lo real de lo irreal. Yo no lo sabía. ¿Se puede entrenar a la mente para que sepa lo que es real y lo que no es irreal? Claro. O sea, lo que no es real, perdón. Correcto, lo que te he dicho antes. O sea, al final es entrenar a la parte objetiva, realista, útil, que me va a ayudar a dar argumentos de que ese pensamiento no es cierto. Por ejemplo, si estoy anticipando algo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Seguro que César está pensando que lo estoy haciendo mal, ¿vale? Que eso es un pensamiento que va súper rápido, que a veces no somos ni conscientes. Por eso al final en terapia o en las sesiones lo que hacemos es entrenar a la persona que se escuche, porque siente la emoción pero no sabe que su diálogo interno es el que lo causa, ¿no? Entonces al final sería entrenar esa parte objetiva. Es decir, la única manera de saber lo que César está pensando de ti
es preguntarle. Muy Si no bien. lo preguntas, no puedes dar por hecho que él está pensando eso de ti. Claro. Entonces enseña a eso, a ser realista, a ser objetivo. En la objetividad, las emociones no pueden activarse de esa forma tan desproporcionada. Qué bueno, qué bueno. Hoy en día hay mucha frustración en la sociedad, mucha frustración en la gente joven también. Entiendo que intoxicada por las redes sociales y por todo lo que ven en las redes sociales Mm. y por todo lo que quieren aspirar de manera rápida. Sí. ¿Correcto? ¿Eso de qué manera podemos entrenarlo para que no sea así? Pues yo creo que cambiando la mentalidad de lo que están viendo, o sea, estamos creando, hay tantos estímulos, estamos Sí. tan expuestos a tantos estímulos, a tal velocidad de información, también a tantos estímulos no reales. Al final, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad está cambiando valores como la frustración, la perseverancia. Hay más frustración, hay poca perseverancia, hay algunos valores que se están como debilitando, Sí. que luego son muy importantes para la vida. Porque la vida sigue funcionando igual, siguen habiendo enfermedades, sigue habiendo que tener que trabajar, siguen habiendo realidades que no estamos como ejercitando esos valores que nos van a ayudar a gestionar esas situaciones mejor, por lo que tú dices, ¿no? O sea, y parece que puedes ganar mucho dinero haciendo poco. Y rápido. Entonces, al final esas creencias lo que están haciendo es crear muchas emociones que no sabes gestionar y que luego no se pueden hacer realidad sin la perseverancia, sin un montón de habilidades que necesitamos. ¿Podemos detectar la frustración antes de que llegue? ¿Sabes ese momento en el que estás frente a la cámara y de pronto mente en blanco? A todos nos pasa. Cuando hablamos a cámara, nos gusta que todo fluya como una charla entre amigos. Por eso te cuento un secreto. Ahora mismo estoy leyendo un teleprompter. Si creas contenido en vídeo, este aparato puede ser tu nuevo mejor amigo. Nada de ojos perdidos ni distracciones. Comunicas con confianza y naturalidad, ahorrando tiempo en edición y evitando un montón de repeticiones cuando grabas. Concretamente, nosotros usamos el iLight Pro de Teleprompter Pad. Es súper fácil de usar. Colocas tu cámara o móvil, cargas el texto y listo. Viene con un mando Bluetooth y una app llena de funciones. Control total sobre tus guiones sin complicaciones. Además incluye soporte gratuito en español y tiene gadgets geniales como el pedal, el adaptador para smartphone y soporte para luces y micrófonos. Si estabas pensando en pillarte uno, tenemos un regalo con el código exclusivo No Solo Éxito 10. Obtienes un descuento y envío gratis en todos sus productos. La verdad es que te cambia la vida delante de la cámara. Créeme, necesitas uno, pero no te das cuenta hasta que no lo pruebas. Prepárate para llevar tu contenido al próximo nivel. Claro, o sea, cualquier emoción tiene una escala. O sea, yo no siento frustración 10 a la primera, sino que yo voy calentando con esos pensamientos, esa frustración, para que sea más manejable o menos manejable. Entonces, al final, cuando yo empiezo a frustrarme, por ejemplo, estoy haciendo un dibujo, me empieza a salir mal. Yo ya empiezo a identificar, si me escucho, pensamientos. ¡Qué mierda! Lo estoy haciendo fatal, no valgo para esto, sigo, me vuelvo a equivocar, jolín, es que no es lo mío, fulano lo hace mucho mejor que yo. Entonces, esos pensamientos que van así, yo estoy hablando de pensamientos súper lentos, pero la realidad es que va muy rápido, son los que van, sin darme cuenta, activando la emoción hasta hacerla mucho más alta, y eso es pues mucho menos manejable que si empiezo, cuando lo empiezo a pensar así, a ir gestionando, ¿no? Me equivoco. A ver, Amparo, no lo haces muy bien aún, acabas de empezar, estás aprendiendo, me vuelvo a equivocar. Bueno, pues no pasa nada, voy a volver a empezar, esto no es un problema, lo haces bien, pero no tenemos ese diálogo interno, sino que queremos hacerlo perfecto a la primera. Yo en mi libro hay un ejemplo que cuento que creo que es muy ilustrativo, que es como, ¿qué pasa con los bebés, ¿no? Los bebés... ¿Cuánto cuesta, ¿no? De frustración aprender a escribir o aprender a andar? Claro. ¿Cuánto crees que cuesta? Mucho, ¿no? Muchísimo. Claro. Pero ¿qué pasa? Los bebés no se frustran porque me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. ¿Qué hacen diferente a nosotros? Que no se juzgan, sino que sin perder tiempo en esos pensamientos de juicio, lo vuelven a intentar, lo vuelven a intentar, lo vuelven a intentar. Si nosotros hiciéramos eso,
las emociones cambiarían, pero nosotros no hacemos eso. Ahora decido, voy a aprender a hacer surf. Y entonces voy al surf y yo, que no he hecho surf en mi vida, ni soy hawaiana ni nada, yo llego allí y me voy a tirar a subir a la tabla, me caigo. Me subo, me caigo, ya empiezo, menuda mierda, no tengo ni idea, ¿esto qué es? Yo no valgo, me castigo, ¿no? Total. Entonces eso hace que en vez de intentarlo 27 veces, lo intente 1, 2. Claro. Y encima muy cabreada. Pero hija mía, ¿qué esperas si no has hecho esto nunca? Qué bueno. Un poco así es como funciona la cosa. Sí. Me ha gustado mucho. El tema de la ansiedad, hoy por hoy, está igual que la frustración, yo creo, o incluso más. Hay 2 tipos de ansiedades, ¿puede ser? Sí, puede ocurrir por varias cosas, sí. ¿Cuáles son las cosas más habituales por las que solemos tener ansiedad? Suelen ser 2, que son o por anticipar cosas, ¿vale? Me genero ansiedad porque anticipo que algo no va a salir bien. Hay pensamientos de anticipación negativos. Por ejemplo, tengo que esperar un análisis que me hicieron ayer de sangre. Entonces, ahora estoy pensando, me va a salir mal, seguro que tengo algo. Y esa incertidumbre hasta que me den el resultado me genera esa ansiedad. ¿Por qué? Porque quiero saber ya que todo va a estar bien. O por esa anticipación negativa y real que te decía antes, siento ansiedad, porque mi cuerpo activa, yo la llamo que la ansiedad es el policía de las emociones. Se pone en alerta porque cree que estamos en peligro. Entonces la activa eso. Y la otra forma es querer controlar cosas que no puedo controlar, que también va con el ejemplo que te he dicho, pero bueno, por diferenciarlas un poco. Es cuando quiero controlar cosas que no dependen de mí. Entonces esa incertidumbre sobre lo que va a pasar y no poder tener ese control me genera esa ansiedad. ¿Podemos diferenciarlas fácilmente? Los pensamientos al final son lo que lo activa. Como te he dicho, las emociones todas se activan por los pensamientos. O sea, al final casi todo va relacionado con las emociones y los pensamientos. El diálogo interno, claro. Las situaciones no son el problema, César. Claro. Hay gente que tiene estar ingresado y hay gente que siente tranquilidad o más optimismo por lo mismo y gente que está deprimida. El problema no es la situación, es cómo la está interpretando, qué está pensando sobre eso. Y eso es lo que nos activa las emociones. Y eso se puede entrenar, ¿no? Total. Eso se puede mejorar. Total. Y el tema es que nunca nos lo han entrenado ni nos lo han dicho nunca. El problema es que no tenemos habilidades para eso, porque no nos lo han enseñado desde pequeños, quizás no tenemos esa inquietud y encima pensamos que ir al psicólogo es ir porque estamos mal de la cabeza. Entonces, claro, es la persona que te entrena eso. Claro. Entonces, porque hay gente que siempre está más predispuesta a tener depresión que otras personas, que al parecer son más fuertes de mente, creo yo. A ver, sí que hay un porcentaje muy bajo de personalidad, un porcentaje genético. Sí que es verdad que hay una predisposición genética, a veces, a la ansiedad o a la depresión, o a las dos, pero puede haber hacia un lado hay gente que tiende más a ponerse triste y hay gente más hacia la ansiedad. Pero realmente lo que más afecta es la ambiental, o sea, el componente ambiental, que es el componente de que al vivir, cómo voy interpretando las cosas que me pasan, el aprendizaje, un poco sobre la marcha. Y luego también influye mucho en los miedos, en la ansiedad, los padres. Al final, como los padres son, si yo tengo una madre que todo el rato está de pequeña, Amparo, ten cuidado, te vas a caer, seguro que te abres la cabeza, vamos a tener que ir al hospital, me está ya metiendo miedos, me está metiendo inseguridad, me está metiendo unas creencias que obviamente luego se pueden manifestar en mí hacia relacionarme con eso y copiar o hacia la aversión, pero normalmente es a copiar los miedos. O sea, ¿la sobreprotección en la infancia puede afectar a que una persona cuando sea mayor sea débil de mente? Totalmente. Qué bueno. Sí, sí. O sea, al final, si tú tienes una madre, un padre que todo el rato está anticipando miedos, te hace pensar que te van a pasar cosas, tú al final empiezas a evitar. Entonces empiezas a caer en la trampa de la ansiedad, empiezas a evitar, empiezas a dudar de ti, a crearte inseguridades. Entonces al final eso tiene un componente muy importante en un cerebro que está evolucionando y que se está formando. Entonces al final las ideas también son a veces aprendidas. Pero se puede trabajar.
O sea, hay esperanza. Es Claro, decir, claro, yo puedo claro. arrastrar pensamientos de miedo, de inseguridad conmigo, pero es algo que es entrenable en cualquier edad. En cualquier edad. Sí, ¿También tocas niños? sí. Y curioso, ¿por qué van los niños a la consulta? Pues ahora hay mucha ansiedad infantil también. Sí, Hay niños ya muy exigentes con ellos mismos, voy a suspender, no voy a ser capaz. Entonces hay muchos niños ya con una ansiedad, una exigencia, una falta de disfrute por el colegio, por las exigencias y tal, muy, muy importante. No saben ser niños. No saben ser niños, ni tampoco los padres están, ni la sociedad está inculcando eso, porque al final hay una sobrecarga de tareas también en el colegio, en el que hay muchos exámenes ya desde muy pequeños, que ya les exigen unas cosas. Yo me acuerdo hace años tuve una niña con una ansiedad de este tipo que estamos hablando, por estos pensamientos de exigencia, que me dijo: Amparo, ¿tú no me podrías mandar jugar de deberes esta semana? Madre mía, qué pena. Entonces eso está pasando. Qué pena. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Pues yo creo que el sistema educativo y lo que enseñamos y las exigencias que hay, a veces padres que son muy exigentes desde pequeños y como no son conscientes de los mensajes que se mandan a ellos, tampoco son conscientes de los mensajes que mandan a sus hijos. Pues vamos a dirigirnos a sus padres. ¿Y cómo les puede afectar a esos niños en un futuro que esos padres sean tan exigentes con esos niños? Pues eso, van creándoles una exigencia a ellos en los que el perfeccionismo, la falta de halagos, ¿no? O sea, saca un 8 ya, pero podrías haber sacado más. Eso no es suficiente. Ya, pero no has estudiado casi. Entonces van infravalorando a lo mejor esa nota o esa calificación, no valoran tanto el esfuerzo. O el talento, porque hay niños que ahora aún no estudian tanto y sacan buenas notas. Bueno, pues hay que halagar el resultado, hay que promover, ¿no?, que creen hábitos saludables también de estudio, pero también hay que valorar, ¿no?, el esfuerzo, el talento, todo eso, porque al final todo el halago, que falta mucho, solemos tener como mucha más facilidad para la crítica que para el halago, está creando personas inseguras y personas con ansiedad ya de base. Entonces, mi pregunta, si cada vez hay más padres con ansiedad, cada vez habrán más niños con ansiedad, ¿entiendo? Sí, porque al final tú le estás transmitiendo tus mensajes a ellos. Claro, cada vez habrá más ansiedad todavía. Sí, sí. O sea, ¿cómo y a podemos... la velocidad que va el mundo, claro, imagínate, eso es brutal, de ¿no? estrés, porque el estrés al final es una sobrecarga de tareas o de estímulos para el tiempo que tengo la capacidad de gestionarlo. Claro. Volviendo a lo que has dicho antes, relacionado con el estrés un poco, de que siempre vamos en piloto automático, porque es verdad, o sea, tú vas conduciendo y no vas disfrutando de que estás conduciendo. O sea, tú vas conduciendo, vas pensando en 200.000 cosas, menos en conducir, ¿no? Incluso con la radio puesta y todo. ¿Hay alguna manera de hacer clic y desconectar de todo eso que estamos pensando y no disfrutar de ese momento? Claro, entrenar, estar en el presente. Si vamos conduciendo, escucharnos, claro, todo parte de ser consciente en lo que estoy pensando. Entonces, cuando yo soy consciente de que voy conduciendo y voy pensando en X preocupación, que es ocuparse de cosas antes de que pasen, por ejemplo, es decir, no, Amparo, ahora estás conduciendo. Entonces, céntrate en el coche de delante, céntrate en el sol, céntrate en el tiempo, céntrate en el presente. Entonces, al final, entrenar la atención para estar en el presente nos va a hacer sentir emociones más equilibradas. ¿Qué herramientas hay para entrenar estar en el presente? Muchísimas. O sea, desde el diálogo interno que hemos hablado y entrenar nuestros pensamientos para que sean más equilibrados, más realistas, más útiles. El mindfulness, ¿vale? Es una gran actividad para esto. Las meditaciones, que son mindfulness. Las relajaciones, la respiración abdominal. Mindfulness es todo, es decir, centrarme en algo, en una canción, por ejemplo, ¿no? Y estar en el presente, escuchando los diferentes instrumentos, el escuchar la voz, tal, es estar en el presente. Entonces, es cualquier actividad que hagamos, intentar ver si estamos focalizando en dónde estamos, cómo estamos, en qué estamos sintiendo o no. Intentar entrenar eso. O sea, ir en el coche, ponerte una canción y, por ejemplo, intentar escuchar todos los instrumentos de la canción.
por ejemplo, Intentar o uno solo. diferenciarlos. O centrarnos en un instrumento. Exacto, voy a intentar escuchar la guitarra todo el rato. Que vamos a notar que mi pensamiento se va a otras cosas porque no estamos entrenados para mantener la atención tanto tiempo. Pero me voy, vuelvo, porque esa es otra creencia que hay, que parece que meditar es dejar la mente en blanco. Eso no se puede. Estamos todo el rato pensando cosas. Entonces al final no es eso, es me doy cuenta de que me voy, vuelvo al presente. Me doy cuenta que me voy, vuelvo al presente. Y entrenando esto, luego, César, puedes aplicarlo a cualquier cosa. A que estés viendo la tele con tu pareja y tú estás pensando en otra cosa y no estando en el presente y digas, no, ahora presente. Estamos aquí tal, voy a tocarnos, voy a estar aquí en este momento. Porque pasamos por el día sobreviviendo y no correcto, viviéndolo. Correcto. ¿Puede ser también que a veces eso lo hagamos para evadir realmente los problemas que tenemos? O sea, lo de ir en piloto automático. Sí, a veces sí. A veces, como hemos dicho antes, no sabemos relacionarnos con esos pensamientos, con esas preocupaciones y no sabemos gestionar las emociones que nos generan, porque nadie nos ha enseñado a generar la ansiedad o la frustración o el miedo. Entonces, al final, como no nos conocemos demasiado, porque no hacemos mucho trabajo de crecimiento personal, de autoconocimiento, pues al final nos tenemos miedo a nosotros mismos. Entonces nos evadimos con quedar con gente, con estar entretenidos, con ponernos la tele, con muchas cosas que evaden a veces el estar con uno mismo. ¿Algún ejercicio en concreto que recomiendes a la gente cuando va a tu consulta y necesitas que esa persona empiece a escucharse? ¿Algún ejercicio para hacer eso? No sé si, por ejemplo, pues salir a caminar, ir al campo, hacer deporte, no lo sé, si recomiendas algo en concreto. Sobre todo si lo que quieres trabajar es escucharte, por ejemplo, pasear sin nada de distractores, por ejemplo, sin música, nos puede hacer escucharnos. ¿Qué estoy pensando? Estoy dándole vueltas a esto, estoy rumiando sobre esto. Y luego está muy bien llegar a casa y apuntar esos pensamientos. Vale. Yo lo que enseño, la primera parte para mí, para aprender a pensar diferente, es identificar los errores de pensamiento. Tenemos 9 errores de pensamiento. Uno es la anticipación, otro es leer la mente de los demás, otro es magnificar las cosas negativas, focalizar en lo negativo, el pensamiento bipolar, todo o nada. Somos muchas veces o está perfecto o es fatal. Entonces, toda esa forma de pensar es como mi primer escudo para que tú te escuches y empieces a poner nombre a esos errores de pensamiento que tienes. Entonces, cuando tú dices, ostras, Amparo, ya estás anticipando, ya estás pensando, por ejemplo, ahora cuando me vaya de aquí, ¿no? ¿Y si me pierdo? ¿Y si no sé llegar a Valencia de nuevo? ¿Vale? Pues esos pensamientos tengo que, Amparo, estás anticipando. ¿Cómo sabes que no lo vas a hacer bien? Aún no lo sabes, vas a seguir el GPS, tal. Entonces, identificar esos pensamientos y cambiarlos por pensamientos objetivos y realistas con la información que tengo en el presente es el entrenamiento para hacer esto. Vale. O sea, irte a andar, identificar lo que estás pensando. Escucharte sin miedo, sin juzgarte. Eso es. Y de forma, como salen los pensamientos, intentar valorar 4 cosas. Si son objetivos, si tengo pruebas en este momento de que eso es así, si me hace sentir esos pensamientos, emociones que me ayudan a vivir, a enfrentarme a las cosas, si son útiles, lo que me estoy diciendo, porque hay muchas veces, no sé si te pasa, que a los demás les decimos cosas ante una misma situación que nosotros no nos decimos lo mismo. Total. Nosotros nos castigamos, Sí. Pero al colega Sí. le animamos. Pues esto, ¿no? Esta falta de coherencia, ¿no? También en la utilidad de lo que nos decimos, que eso tiene relación con el cuarto característica que podemos hacer, que es la forma que tenemos de hablarnos. Somos nuestros peores enemigos a la hora de hablarnos. No utilizamos un lenguaje amable, no utilizamos un lenguaje equilibrado, sino nos castigamos, juzgamos muchísimo, cuando a otra persona con la misma situación no le diríamos lo mismo. ¿Por qué hacemos eso? Pues eso, porque nadie nos ha enseñado a querernos. Hay gente que tiene suerte en la vida y tiene unos padres con más inteligencia emocional, ha ido a un colegio con más inteligencia emocional, entonces tiene como más trabajo personal hecho. El resto, pues vamos, como hemos ido aprendiendo sobre la marcha, hemos ido creando aprendizajes, tras nuestras vivencias las hemos interpretado pues como hemos podido, a veces mejor, a veces peor. Entonces al final esa acumulación de creencias muchas veces son limitantes. Y bueno, ahora que dices lo de que hay padres que tal, ¿no? ¿Hay terapias de familia?
Sí. Aparte, O sea, me encantan. Claro, donde van los padres con hijos. Claro. Es que al final a veces los padres traen a los hijos para que se los arregles. Sí. Pero Pensando que el problema son ellos. Claro. Y para mí, pero es que fíjate, para mí es un sistema siempre. O sea, al final, obviamente el hijo tiene que entrenar habilidades, pero los padres también tienen que cambiar cosas. Claro. Y entrenar cosas. Pero en una persona adulta, tu pareja también puede entrenar cosas para que tú estés mejor y tú entrenar cosas para que ella esté mejor. O sea, para mí siempre somos un sistema también de personalidades que tienen que acoplar y que las creencias limitantes de los demás me limitan a mí y las mías a los demás. ¿Cómo pueden influir las creencias limitantes a la hora de emprender? Yo creo que muchísimo. Yo creo que esa tendencia que tenemos a la anticipación hace que catastroficemos mucho y eso al final hace que nos limitemos mucho a la hora de ser valientes. Yo creo que para emprender, como emprendedora que he sido, que empecé de cero, yo creo que me ha ayudado el no tener expectativas. Es decir, vivía bastante en el ahora. Me dedicaba a trabajar mucho, a hacerlo lo mejor posible, a mejorar y luego el resto ha ido viniendo como un poco solo, ¿no? Entonces es estar en el ahora, estar en el presente y no anticipar, no tener miedo, porque hay gente que tiene miedo hasta al éxito, a que le vaya bien. Por esa que decías antes, ¿no? Del síndrome del impostor, claro, o que me juzguen. Mucha gente que eso también es una parte real, ¿no? Que hoy en día la libertad de expresión también está haciendo mucho daño en el sentido de que podemos juzgar a cualquiera. Eso es. Y eso saber gestionarlo, cuando a veces incluso no es verdad, duele mucho. Entonces al final no sabes gestionar esas opiniones duras de crítica que te hacen. Claro. Cuando emprendemos, ¿vale? Con el tema de las expectativas, hay que ponerse objetivos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Lo digo para no frustrarnos. ¿Tú qué recomiendas? Lo mejor es a corto plazo. Siempre a un plazo y un medio plazo. Tú puedes tener una visión a largo plazo de dónde quieres llegar, pero ese largo plazo vas a dividirlo en etapas, porque no puedes llegar del 0 al 10. Claro. Por eso mucha gente se frustra, porque espera ya tener el éxito o que a la primera o a la tercera le salga, cuando no va a ser así. Entonces, al final, si yo me pongo pequeñas etapas, voy a sacar más gratificación, más orgullo, me voy a sentir más fuerte conmigo misma porque voy consiguiendo y eso me da el impulso para continuar. Además de que el refuerzo es más cercano, claro, que el largo plazo. Entonces, a nivel motivación, la motivación es mucho más potente cuando me pongo metas a corto, medio plazo que a largo plazo. Vale. Ahora que dices de motivación, ¿se puede entrenar el estar siempre motivado o es imposible estar siempre motivado? A ver, estar siempre en una emoción es imposible, porque al final vas fluctuando durante el día. Ahora, si tienes una visión, unos pensamientos, un diálogo interno más optimista, más de tolerancia a la frustración, más amable, todo eso al final te va a ayudar a mantenerte más tiempo motivado y a frustrarte menos al final. Pero es todo el tiempo, no, o sea, porque cualquier emoción se estabiliza y también está en un punto medio y no está mal. También hay que funcionar, porque estar máximo motivado todo el día tampoco puede ser peligroso también. O sea, igual que las emociones o los pensamientos negativos juegan a nuestra contra, ser excesivamente positivo, idealizar demasiado y tal, también lo puede ser. ¿También puede ser malo? Claro, porque puede fallar esas expectativas. Tienes que ser realista, tirando a optimista, pero tampoco un 10. Claro. Porque puede salir, porque hay variables que influyen que no dependen de ti, muchas veces. ¿Cómo nos puede influir la ansiedad en la relación con nuestra pareja? Pues mucho, porque al final tenemos errores de pensamiento, como decíamos, ¿no? A veces tenemos con nuestra pareja etiquetas de la convivencia, ¿no? Es que es un desastre. Entonces, a la mínima que se lo deja, es que es un desastre, es que siempre estamos igual. Entonces empiezan a aparecer estos pensamientos o estas anticipaciones que al final pues, te crean emociones que te hacen ser más irritable, menos amable, más irascible. ¿Te van muchas parejas a tu consulta? Sí que van, a mí me encanta la terapia de pareja. Es que a mí me gusta que haya gente, ¿sabes? Las familias, las parejas, porque me gusta mucho el trabajo de mediación, ¿no? El
ver los diferentes puntos de vista. A mí las parejas me encantan y muchas veces les digo, os voy a poner una cámara, porque no pueden ser las dos cosas. O es lo que dice uno que es lo que dice el otro, bueno, ¿no? Sí. Y al final, pues bueno, es entretenido el enseñarles a darse cuenta de esos errores que lo que van haciendo es romper, ¿no? O alejarnos de la relación más que acercarnos en la relación. Y ayer pasa lo mismo, César, que al final nadie nos entrena tampoco. Una pareja empieza, tenemos un punto en común, por eso hemos hecho match, pero es verdad que somos de un padre y una madre con unas habilidades, herramientas, inteligencia emocional diferente. Entonces al final hay que encajar. Hay que encajar. ¿Por qué crees que cada vez las relaciones duran menos? Bueno, yo creo que ahí afecta todo esto de la tolerancia a la frustración también. Hay una parte de ahí que está bien, porque yo creo que al final vida hay una, tiene tiempo limitado y creo que si no eres feliz en una relación, me da igual que sea de pareja, de amigos, de lo que sea, hay que poner límites y hay que marcar, ¿no? Ese soltar. Pero es verdad que también esas expectativas que tenemos a lo mejor idealizadas sobre qué es el amor, ese cambio de valores también, ¿no? que tenemos, esa velocidad que va la vida, también nos hace ser mucho más impacientes, buscar como más la excelencia irreal. Entonces al final aguantamos menos. Entonces llega un momento que volvemos lo ideal es el equilibrio, o sea, que tengamos esa facilidad o esa posibilidad de, si no somos felices, separarnos, pero también tiene que haber una paciencia, una tolerancia, un entrenamiento de como pareja que a veces no hacemos. Tengo conocidos que han tenido ansiedad fuerte, además, depresión incluso, porque estaban en una relación que querían dejar y no se atrevían a dejarla. ¿Cómo podemos gestionar eso? O sea, ¿cómo podemos dar ese paso para irnos de un sitio donde no estamos felices ya? Bueno, este es un tema súper habitual ahora. ¿Ah, sí? Ayer justo empecé con un chico un poco con esta situación. Incluso había llegado a ser infiel, tiene una relación incluso paralela. Claro, es que al final da eso. Claro, siempre que hay una brecha en la relación, al final estamos expuestos a que esto pueda pasar. Claro. Que esto no pasa de un día para otro, porque todos conocemos cada día gente que nos parece interesante o que nos parece guapa y no nos enganchamos al primero que viene, ¿no? Claro. Pero cuando una relación empieza a tener problemas y no trabajas en ella, al final lleva a una brecha que puede hacer esto, ¿no? Ese distanciamiento hace que me desenamore, incluso que pueda aparecer una tercera persona. Entonces este tema es un tema que ahora mismo yo tengo varias personas con esta situación, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo con ellas? Pues al final un poco la toma de decisiones, el valorar lo que tienen, lo que les mantiene a no dar el paso es la anticipación, los pensamientos lo de... que va a pasar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si dejan de hablarme? ¿Y si ya no tenemos la misma relación? ¿Y si se enfadan conmigo? Entonces, todos esos pensamientos de querer que nadie sufra por mi decisión, que es imposible, es una utopía pensar que no va a crear cambios. Claro. Pero esos cambios no quiere decir que sean malos. Yo, por ejemplo, soy hija de padres separados. Mis padres decidieron separarse cuando yo tenía 17 años. Me pongo mucho yo de ejemplo también en estas relaciones, porque al final mis padres tenían una buena relación, pero era una relación como hay millones de relaciones en el mundo de zona de confort, en la que no había esa complicidad, eran compañeros de piso. Entonces, claro que fue duro la decisión y hizo cambios en mi familia, pero mis padres lo gestionaron tan bien, que eso es lo que hace fácil a los hijos, porque lo que hace mal, lo que hace daño a los hijos son los problemas, el hablar mal del otro, el meterlos en un juicio. Todo esto es el problema, no el cambio de residencia. Eso a los niños o los adolescentes nos acoplamos. El tema es cuando hay meter mierda hablando mal del otro. Entonces, al final, yo, si me preguntas cómo eran tus padres, compañeros de piso, mis padres hoy son mucho más felices con otras personas y mi hermano y yo somos más felices por eso. Entonces, al final, yo muchas veces digo eso, el ejemplo que estás dando de familia, de pareja, también es un mal ejemplo para tus hijos. Entonces, al final, es que muchas veces lo que los hijos quieren, y ya apaga y vámonos, si hay discusiones, si hay mal rollo. Yo he tenido niñas, en este caso 2, que me decían, es que yo mis padres no sé por qué no se separan. Porque tenían ansiedad por eso. Te lo decían. Sí.
Decirme, es que yo no sé qué hacen juntos. Porque esa convivencia, si encima hay conflicto, si no hay, tampoco es un buen ejemplo, porque al final estoy yo como hija aprendiendo que una relación es esto. Este no hablar tanto, esta no complicidad, esta falta de cariño. Pero una relación no puede estar siempre en lo más alto. No. Quiero decir, hay momentos en una relación pues que se está peor, se habla menos, hay menos roce, hay menos cariño, hay menos amor, menos besos. Y eso no quiere decir que tenga que ir mal esa relación. Claro. Como Pienso todo. yo. Sí, es que al final somos personas y también estamos pues con altibajos y a veces hay que hablar las cosas porque en las parejas hay mucha falta de comunicación, de hablar las cosas, de pedir lo que quiero, necesito. Y ese es el momento que hay que hablar e intentar ver si podemos llegar a un punto en común. Volviendo a lo de que hablábamos antes, yo a estas personas les planteo 3 opciones. O sea, podemos seguir igual con esta persona con la que no eres feliz, plantearle cambios y trabajarlo, incluso con una entrenadora, como puedo ser yo, o decidir poner fin porque ya no hay capacidad de mejora, porque la otra persona no puede o porque el amor se acaba también. O sea, a veces se estira tanto esta relación de desilusión que al final no tiene punto de retorno. ¿Hay alguna señal en las parejas que diga aquí no hay solución? Bueno, hay tantas parejas como personas en el mundo, entonces las soluciones únicas no existen. Entonces siempre hay, pues bueno, cada uno necesita unas estrategias o tiene que trabajar unas cosas, pero es verdad que yo creo que eso se siente. Creo que no es una cuestión son muchas señales, ¿no? O sea, al final, cuando ya no tengo incluso rechazo, ¿no? Con mi pareja, ya no me apetece que me toque, no me apetece hacer cosas con ella. Yo creo que esas sensaciones se sienten también, ¿no? Las emociones que hacen que digas, y aunque quieras luchar contra ellas, hay veces que no se puede. Eso está muy a la orden del día, cada vez más. Muchísimo. Sí. Vamos a tratar un poco más el tema del estrés, la ansiedad, si no te importa, ¿vale? El tema de la ansiedad, ¿vale? Quiero diferenciar entre los niños, los adolescentes y ya pues los adultos con familias y tal. Cuando un niño tiene ansiedad, entiendo que le será más complicado saber que tiene ansiedad, ¿vale? ¿Cómo puede un padre detectar que un hijo tiene ansiedad? Muchas veces es por cambios de humor. La ansiedad en los niños no siempre se puede manifestar con tristeza. Si vemos al niño más apagado, más preocupado, más ausente, puede ser una señal de ansiedad. Lo que pasa es que hay veces que si son muy pequeños, más pequeños, no saben expresarlo. Los cambios el enfado, la ira, las rabietas, todo esto también puede ser una señal de ansiedad, de miedo, que expresan el miedo también de esta manera, con enfados y rabia. Entonces, al final, cuando mi hijo puede tener cambios emocionales o es muy variable a nivel emocional, puede ser una señal de alerta para hablar con él. Vale. O para ir a una psicóloga e intentar que ella, como rol diferente, intente indagar, intente hablar de él, de otros temas, para ver si al final lo detecta. Vale. Y en ese caso, cuando ya sabemos que nuestro hijo o hija tiene ansiedad, ¿qué herramientas o qué pautas hay que seguir a partir de ese momento? Con los niños, a mí me gusta trabajar la base de todo, que es la inteligencia emocional. Al final, los niños tampoco tienen mucho lenguaje emocional. Les enseñan 5 emociones en el cole. Si los padres no se preocupan de esto y hablamos solo de cosas superficiales, que esto pasa en muchas familias, ¿no? ¿Cómo ha ido en el cole? Sí. Pero no le pregunto por qué estás triste hoy o por qué has tenido esta reacción, ¿no? Hay veces que no bajamos ahí porque a lo mejor no sabemos ni cómo gestionar lo que nos conteste. Claro. Entonces al final trabajamos eso, el reconocimiento de las emociones, que se hable más emociones en casa. Yo pongo tareas a padres también. ¿Sí? Venir a terapia no es al niño y ahí te lo arreglo, sino es venir y invertir tiempo en hacer actividades de inteligencia emocional vosotros también allí juntos. Entonces al final pues se trabaja un poco lo mismo que los adultos, pero jugando, o sea, de una forma como más indirecta. Y luego con un adolescente,
que es más complicado ya de tratar, que a veces son más reservados, no te cuentan las cosas, no hablas. ¿Ahí se puede detectar de la misma manera que con los niños? Yo creo que sí, porque las reacciones sí que son parecidas. O sea, al final los adolescentes tienen un patrón que también forma parte de la edad. Los padres tienen que aceptar que para un adolescente ahora mismo es más importante su grupo de iguales que ellos. Y esto forma parte de su evolución. Luego esto cambiará. Cuando tengan 18, 19, 20, ya empezamos a ser otra vez importantes para ellos. Pero hay una etapa en la que lo menos importante son los padres, de hecho son los enemigos. Entonces al final el buscar esta pieza, ¿no?, de un psicólogo, una entrenadora, como tienes un rol diferente, al final a ti te cuentan las cosas. Porque al final yo, por ejemplo, con un adolescente soy la adulta que le hace pensar, ¿no?, esas cosas que los padres le dicen, pero yo no tengo una intención directa. Entonces te escuchan mucho más, son mucho más accesibles al cambio cuando hay una persona diferente que se lo enseña. Pero sí que es muy importante porque les pasan cosas. Y en esto, ¿sabes lo que los padres hacen para que sean conscientes y que no lo hagan? Infravaloran mucho sus problemas. Yeah. Viene mi hijo adolescente, me cuenta su gilipollez que le ha pasado, pero no es una gilipollez. Para él es súper importante. Y los padres, ¿y por eso te preocupas? Pues cuando seas mayor, eso no puede ser. Tienes que escuchar y tienes que darle valor a su preocupación, porque sus preocupaciones son esas y son las que tocan. Para él es importante. Y hay que sentirlo así, ¿no? Sí, sí. Y vamos tan acelerados que no paramos. Claro, tu hija de 16 años que la deja el novio y viene destrozada a casa, llorando, tú le dices, te preocupes, si vas a tener más. Pues eso es. Y eso es una invalidación de las emociones. Ostras. Por completo. Entonces se siente lejos de ese padre. O sea, se siente incomprendida, se siente completamente que no empatizan con ella. Porque para ella es hiperimportante. Claro. Es lo peor que le ha podido pasar en la vida. Cuando tenga 35... verá que eso era una gilipollez, pero ahora no. Ostras. ¿Hay que dejar llorar a los hijos cuando están mal? Hay que dejar llorar a los hijos, validar la emoción y si nosotros queremos llorar, llorar delante de los hijos. Muchos padres evitan sentir emociones delante de los hijos. Sí. Y eso es un problema porque les estás enseñando que son malas las emociones. Se muere mi prima y no, yo delante de ellos no lloro. ¿Por qué? Si tú lloras con control, de una forma adaptativa, les estás enseñando que es bueno estar triste también. Porque si no empiezan a emprender que no puedo llorar, que llorar es malo. Claro. Y eso mal. Ahora que tocas el tema de la muerte también, ¿vale? ¿Cómo podemos normalizar ese tema en los niños? Porque mucha gente evita eso. El tema de tanatorio, cementerio, tal. Pero sí que escuché hace un tiempo a un compañero, creo también, que dijo que no, que había que normalizarlo y hacerles ver que es algo normal en la vida. Es que es algo normal en la vida, aunque no lo queramos, Claro. no nos queramos asomar a esa ventana. Pues yo creo que es un error, sobre todo en ciertas edades, no preguntarles si quieren estar, porque al final el ritual de la muerte, estar una persona en un tanatorio, todo el ritual de una incineración, un entierro y tal, es algo que nos ayuda a la aceptación y a la pérdida. Entonces, cuando tú evitas eso y a un niño, por ejemplo, le llevas de ver a su padre a ya no verlo nunca más, cuesta mucho más el proceso de duelo. En cambio, el estar en un tanatorio y ver que lo que hay es lo que hay, porque es que lo que hay es lo que hay. Claro. No lo va a volver a ver nunca. Ahora se puede hacer con mucho cariño, se puede hacer arropándole, pero es que al final yo he tenido niños que con 10 años le han ocultado el llevarlos al entierro del abuelo o al entierro del padre. Yo he tenido incluso padres que se han suicidado y les han limitado a sus hijos ir a un ritual. Esto no es bueno para sus emociones. Ostras. Mucho más difícil, muchísimo más difícil. Porque es que eso nos ayuda a la aceptación. Claro. Y a decir, es lo que hay. Aunque sea durísimo. Sí, y luego se gestiona con un psicólogo, o sea, pero es que es lo que hay. Ahora que tocas el tema del suicidio, entiendo que habrá ido gente a tu consulta a veces con pensamientos de ese tipo. Y
yo me pongo en vuestra parte, ostras, tiene que ser duro, ¿no? Escuchar a una persona decir eso. La verdad es que sí. Yo recuerdo, me ha pasado varias veces, pero una muy concreta, que me llamó una persona para coger cita hace muchos años y me dijo: Amparo, lo que quiero es que me ayudes a atreverme a tirarme por la ventana de mi casa. No me atrevo. Y yo a eso le contesté: yo no puedo ayudarte a eso, te puedo ayudar a intentar estar bien. Y cuando tú estés bien, si sigues queriendo hacer eso, es tu decisión. Pero yo a eso no te puedo ayudar. Te puedo ayudar a equilibrar tus emociones y a darte cuenta si quieres vivir. Y que seguramente, siendo objetiva, quieres vivir. Y así es. Esta persona vive, sigue trabajando, sigue con su hijo y ha salido pues de esa depresión, ¿no? Porque esos pensamientos, cuando estamos deprimidos y vemos ese mundo tan oscuro que nos hace ver las cosas así y ver ese futuro súper catastrófico y súper negro, te hace pensar eso. ¿Por qué? Porque quieres dejar de sufrir. Como no sabes cómo salir de ese pozo, una persona no se quiere suicidar por lo que tiene y por la gente, no, o sea, porque quiere calmar ese dolor, ese malestar que siente, que no sabe cómo hacerlo y quiere escapar de él, y esa es la forma que se le ocurre. Sí, por evitar el sufrimiento. Sí, porque no sabe cómo gestionarlo y tiene tanto dolor que ve la salida esa. Pero nadie se quiere suicidar si estuviera en equilibrio. Claro, si tú estás bien, no te quieres quitar la vida. Pero tienes que equilibrar esas emociones o ese vacío que siente, que cree que es la forma de calmar, es no estar. Incluso piensan que es una solución para el resto, cuando lo que haces es destrozarle la vida a personas. Completamente. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que sabemos que está mal, que tiene depresión, pero esa persona no se da cuenta? A ver, es muy difícil hacerle cambiar de opinión. Al final lo que tenemos que intentar es estar ahí cuando nos necesite, no invalidar sus emociones y, como te decía, sería genial incluso obligándole a ir a terapia, porque al final con una psicóloga tú creas un rol diferente, como decíamos antes, en el que yo puedo hablarte de otra forma diferente, que si encajas con esa persona le ayudas a ver otro punto de vista, porque al final la familia, entre que no sabe cómo hacerlo, entre que a veces da consejos, perdóname, de mierda, sí. Que no ayudan nada. Entonces al final no lo sacas de ahí del bucle, porque sin querer invalidamos sus emociones, en plan, ¿cómo estás así si lo tienes todo? Piensa en tus hijos. Y esa persona no ve nada, o sea, solo siente dolor, siente malestar porque hay un desequilibrio, no solo mental, sino también químico. O sea, al final los trastornos emocionales no son abstractos. Hay química que está desequilibrada. Un antidepresivo lo que hace es equilibrar la serotonina. Un ansiolítico equilibra el cortisol. Es que aquí estamos hablando que parece que esto sea nada, pero es que esto tiene incluso marcadores físicos que puedes valorar. Entonces, al final, el empujarlo incluso obligatorio, yo he tenido gente que ha venido obligada y al final es cuestión de la psicóloga de trabajar ese vínculo para que confíe y empezar a poder influir de alguna forma óptima en ese cambio de pensamiento, entrenar esos pensamientos a que sea más objetivo, más realista, a que aumente reforzadores, a que empiece a salir de ese bucle de la tristeza en el que se ha metido. ¿Cómo se pueden regular los niveles que has comentado de serotonina y cortisol de manera natural? ¿Hay alguna manera? Sí, ambos. La mejor manera es haciendo actividades que nos hagan sentir bien. La serotonina es la sustancia que regula nuestro estado de ánimo. Como decíamos antes, a balanza, cuando yo empiezo a hacer cosas de autocuidado, cosas que me hacen sentir bien, a parar ese ritmo que tengo y hacer otro tipo de actividades, sí, yo voy a aumentar la serotonina natural, porque es lo que aumenta eso. Los antidepresivos pues lo que hacen es aumentarlo un poquito más rápido, pero los antidepresivos o la medicación es un parche. Claro, es una tirita, claro. Es decir, me va a regular algo, pero si yo no trabajo en moverme, ¿no? En la activación conductual, en cambiar los pensamientos, etcétera, no voy a mejorar todo lo que se puede mejorar.
Y con el cortisol pasa igual. El cortisol aumenta con el estrés, ¿no? Es la hormona del estrés. Entonces, al final aumenta por ir en ese piloto automático, por esos pensamientos anticipatorios. Entonces, al final lo que tengo es que vivir en el presente, hacer actividades de autocuidado, cosas que me hagan estar más en calma, bajar el ritmo vital. Cuando nos levantamos por la mañana, Uh-huh. se activa el cortisol, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Con la luz solar, es lo que estoy escuchando, ¿vale? Últimamente Nos activamos. nos activamos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, equilibrado o me paso. Claro, pero eso es, tío, decir, ¿por qué hay gente que se levanta con el cortisol súper alto? Porque se levanta, abre los ojos y ya empieza. Y ya está nervioso. ¿Qué voy a hacer? Seguro que esto me sale mal, hoy tengo el podcast con César, a ver si la lío, no lo voy a hacer bien. Entonces al final, ¡pum!, el cortisol sube. Ostras. Cuando me estreso, anticipo, catastrofizo las cosas que tengo que hacer o me meto demasiadas tareas que hacen que ya vaya en automático y sin descansar. ¿De qué manera influye el deporte, por ejemplo, en lo que acabas de decir, en el cortisol y en la serotonina? ¿Influye? Muchísimo, porque generas endorfinas, que son sustancias que nos hacen también sentir bien. Entonces aumenta eso. Mira, yo ayer lo experimenté perfectamente. Tenía una preocupación el martes por la... hoy es miércoles. Hoy es miércoles, pues antes de ayer. Y ayer llevaba ya unos cuantos días sin ir al gimnasio por esto, ¿no? Por intentar buscar soluciones. Y ayer me fui un ratito al gimnasio y la verdad es que de ese dolor de cabeza que sentía, de la ansiedad que a mí me da así, ¿no? Por tener aquí como un embotamiento, salí despejada total. Y eso al final es porque subes endorfinas, entonces eso equilibra ese cortisol y te sientes mejor. Entonces, aunque sea un esfuerzo grande hacer deporte a veces, para algunas personas, como para mí lo es algo que luego te equilibra, te hace sentir mejor. Entonces hay actividades, cada uno tenemos las nuestras, tenemos que tener como nuestro botiquín emocional que nos ayudan a equilibrarnos. A mí me ayuda mucho pasear por la playa, me ayuda mucho ir al gimnasio, me ayuda mucho leer, aunque me vaya pero vuelvo. Sí. Entonces al final todas esas cosas que nos entretienen, que nos hacen sentir bien, son lo que tenemos que subir un poquito la dosis. Con un poquito ya equilibramos mucho para estar más equilibrados. Entonces, ¿ayudaría a una persona con depresión cogerla y obligarla en cierto modo a, aunque sea caminar, simplemente caminar? Completamente. ¿Por qué? Porque esa distracción de hacer cosas, además del beneficio de hacer deporte e incluso sentir un poco esos beneficios, también hay estímulos. Como estamos diciendo todo el rato, nuestras emociones se activan por los pensamientos. Una persona que está deprimida tiene 3 tipos de pensamientos negativos. Pensamientos sobre ella misma, ¿vale? Inseguridad, pensamientos de infravaloración, etc. Sobre su entorno, ¿vale? Empieza a ver su entorno como una nube negra. No puede valorar lo que tiene. Y sobre el futuro. Entonces, esa nube, cuando estás ahí con el run run, sientes, activas la tristeza, la nostalgia, la depresión. Pero si tú sales a la calle, hay estímulos, hay gente, hay cosas, pasan cosas. Entonces, esos distractores ayudan también a no pensar tanto en lo que te hace sentir mal y entonces al final mitigas un poco el malestar. Bueno, la solución mágica, pero bueno, poco a poco. Porque ya que hablamos de depresión, uno de los síntomas que tiene es lo que se llama anedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas. Ajá. Esa persona tiene que entender que eso no va a ser la panacea ahora, porque tiene tan bajo la serotonina que necesita mucho, mucho, mucho para volver a sentirse como antes. Entonces, aunque haga una actividad que le encanta, ir a un concierto, por ejemplo, que es algo muy emocional, no va a sentir muy plano. Pero eso es normal. Pero a medida que voy haciendo, reactivándome, lo que es la activación conductual, hacer cosas que me hacen sentir bien, estar distraída, quedar con gente que me divierta, tal, poco a poco, aunque ahora no lo disfrute, voy a volver a ser yo. Entonces hay que empujarla un poquito, siempre a cositas pequeñas, lo más pequeño posible y sin muchas expectativas, pero ir viendo que poco a poco vamos saliendo del agujero. Porque de normal a una persona con depresión no le apetece hacer nada. Nada, pero eso le lleva a rumiar más, entonces creas más la emoción, hay que sacarle de lo que yo llamo el bucle de la tristeza. Claro, o sea, hay que ir, cogerlo y sacarlo. Porque por ella misma no va a salir. Sí. De hecho, el primer paso, si viniera a mi entrenamiento una persona con depresión, sería eso.
lo que yo llamo programa de actividades agradables. Tenemos que empezar a pensar actividades que antes te hacían sentir bien y has dejado de hacer, cosas que ahora haces, y alguna que te haga sentir bien o te dé un poquillo de vidilla o te distraiga, y futuras, cosas que nunca has hecho. Es un gran momento para planteárnoslo, porque ese cambio de estímulos, hacer cosas nuevas, va a llevarme a esa distracción, a ver que puedo hacer cosas, a ir poniéndome pequeños retos que ayudan a sentirme mejor conmigo misma. Por ejemplo, hay gente, una persona que tiene un buen trabajo, un buen sueldo, es el sustento de su hogar, y de pronto se queda sin trabajo. Mucha gente entra en depresión por eso, por ejemplo. Sí, sí. Lo va a ver todo negro. O sea, ¿cómo salgo de esta, no? Ese caso, ¿cómo lo tratas tú? O sea, ¿cómo animas a esa persona a ver más allá de lo negro? Cuando pasa eso es porque hay un duelo. Al final, un duelo no es porque alguien fallece únicamente, sino es cuando se produce en nuestra vida un cambio importante. Una separación es un duelo, una pérdida del trabajo es un duelo, o una jubilación es un duelo. Hay que aceptar o adaptarnos a la nueva situación. Entonces, al final, ahí se trabajaría de la misma manera. O sea, ha pasado una persona de estar activo a tener demasiado tiempo libre. Y hay gente que no tiene hobbies, que eso está mal, porque eso es una especie de dependencia emocional. O sea, mi entretenimiento solo se basa en una cosa, a veces. Entonces, claro, cuando pierdo eso, soy más vulnerable a eso, a la tristeza o a faltarme reforzadores. Entonces, lo que hay que llenar es esos reforzadores. Entonces, empezaríamos justamente por el mismo punto. Empezar a organizarnos el día y hacer cosas. Cosas que nos hagan, en principio, sentir bien, entre comillas, porque en ese momento la emoción es muy flojita, pero activarnos, hacer cosas, no quedarnos en casa, porque eso lo que va a fomentar es la rumia, el pensar de esa forma distorsionada y negativa que tengo en este momento de diálogo interno. Hay gente que cuando está mal, en ese caso, ¿no? Lo llamas, oye, salimos, tal, no, ¿cuál? ¿Hay que insistir? Hay que ir a su casa. Hay que ir a su casa. Sentarnos. Validar sus emociones. Sé que estás así, sé que estás mal, sé que estás triste por haber perdido esto, es una putada. Pero tienes que hacer cosas. Aquí solo piensas en lo negro que es todo, pero es que hay más cosas que se pueden hacer. Entonces hay que intentar, dame la oportunidad de ayudarte, acompáñame, no que lo vea como una obligación, porque si no al final, como esa persona está luchando contra lo contrario, lo que quiere es lo contrario. Entonces al final hay que validar sus emociones y de una forma más acompañarle a que te acompañe a ti, ¿no? Y vendérselo un poco más así e intentar, pues eso, ir cambiando su planteamiento, y a medida que se activa va mejorando, porque esa persona luego cuando llega a casa está mejor que si se hubiera quedado en el sofá tirado toda la tarde. Se siente mejor, ¿no? Eso es impepinable, eso es así. Claro. Vamos a hablar un poco de tu libro, ¿vale? Vale. ¿Por qué ese título? No creas todo lo que piensas. Porque yo creo que es lo que nos genera esas emociones que no nos ayudan. Entonces, al final, nos creemos todo lo que pensamos. Por eso yo creo que hay que aprender a entrenar esa diferenciación, ¿no? Entre lo que sí que es válido, sí que me es útil, sí que es un lenguaje que me acompaña, que me motiva, que me ayuda a conseguir nuestros objetivos, o no. Porque al final yo creo que aquí todos hemos venido a vivir pues la vida que queramos, cada uno, con sus objetivos, exigencias, etcétera. Y demasiadas veces nos creemos todo lo que pensamos sin filtrarlo, y eso nos crea esas emociones de inseguridad o de miedos, o nos boicotean. Entonces al final decidí ponerle ese nombre porque es lo que yo siento, que no tenemos que creernos todo lo que pensamos. ¿Cuál es la parte más importante para ti del libro? Mi libro se divide como en 3 partes. Una primera parte en la que están explicados pues, estos errores de pensamiento que hemos hablado, estos 9 errores de pensamiento, de una forma muy sencilla, como yo hablo de sencillo, ¿no? O sea, al final para mí la psicología está todo el rato en nosotros, todo el rato interpretamos cosas y las situaciones, como he dicho, no son el problema, sino es como nosotros las vemos. Entonces esos 9 errores los cometemos todos los días. Entonces al final están como explicados un poquito, muy coloquial, con ejemplos de personas, y luego siempre hay una actividad, siempre hay una herramienta para poder trabajarlo. Nunca va a sustituir un libro, ir a terapia, claro, pero es verdad que puedes hacer algo de trabajo personal si quieres. La segunda parte son comportamientos que hacemos o no hacemos que nos hacen generarnos malestar. Por ejemplo, no ser asertivos, no tomar nuestras propias decisiones,
ver los errores como fracasos en vez de como aprendizajes. Entonces, invito a ver esas reflexiones, ¿no? De esas conductas que a veces hacemos con nosotros que no nos ayudan. Y la tercera parte son herramientas. Son algunas herramientas que nos ayudan a poder estar mejor, como es el mindfulness. Hay un programa de mindfulness de 15 sesiones, de menos a más. Hay visualizaciones, hay un planificador, cómo poner metas realistas, un montón de cosas que podemos hacer para tener como nuestro botiquín emocional y, pues eso, ser nuestra mejor versión. Ahora que hablas de visualizaciones, ¿vale? ¿Cómo recomiendas tú hacer las visualizaciones? Porque mucha gente está hablando de eso hoy en día. Hay que visualizar, hay que visualizar. Pero para ti, por ejemplo, ¿qué es visualizar? Visualizar al final es intentar en un espacio cómodo en el que te sientas bien, visualizar dónde quieres llegar y cómo quieres estar. Imagínate que yo tengo mañana un examen muy importante y lo que tendemos a hacer es evitar pensar en ello, porque como nos da tanto miedo, entonces la visualización lo que sirve, César, es para que mi cerebro ya haya estado ahí. Entonces, si yo me siento, respiro, me centro mi atención ahí y empiezo a visualizarme a mí entrando a esa aula, cómo me sentaré, qué me llevaré, cómo me dispondré las cosas, mi boli de repuesto, no sé qué, no sé cuántos, tal. Eso hace que mañana, cuando yo vaya, mi cerebro ya ha ido ahí. Ay, qué bueno. Es un entrenamiento. Entonces, no se siente tan inseguro. ¿Por qué? Porque dice, no, tú y yo ya estamos aquí, ya hemos estado aquí. Claro. Y salía bien. Puedes sentirte bien en esa situación. Entonces, consiste en tanto imaginar el espacio como la sensación que quiero sentir con esa actividad, que me da miedo. Porque la evitación aumenta el miedo. La exposición disminuye el miedo. Entonces, al final, las visualizaciones son para eso, para intentar familiarizarme con eso que quiero conseguir. Claro, que esto lo podemos unir con lo que has dicho al principio, de que la mente no distingue entre real e irreal. Correcto. Entonces, si tú te imaginas ahí, la mente se cree que es real en ese momento. Correcto. Entonces yo puedo utilizar mi mente a mi favor. Qué bueno. No a mi contra. En cambio, de normal lo hacemos a contra. Voy a suspender, seguro que me sale mal, se me va a acabar el boli. Entonces, anticipación negativa es mal. Que la gente dice, no sé si seguro, lo que yo llamo negatividad positiva, ¿no? Pienso que me va a salir mal y así me preparo, ¿no? Esto es lo típico. Como me va a salir mal, que dice la pues gente, ¿no? Así yo cuando me sale mal. Eso es mentira. Pues seguro que te sale mal. Nuestro cerebro no se prepara porque tenemos unos mecanismos de afrontamiento que no se activan hasta que no pasan las cosas. De hecho, luego sale mal y estás mejor que cuando has anticipado, claro, porque lo aceptas. Qué bueno. Pero visualizar sí que es bueno, que visualizar no es anticipar lo negativo, es prepararnos para esa situación. Oye, pues si se me acaba el boli, lo que haré es esto. Pero no se me va a acabar el boli, ya ahí lo dejo. Claro. No tengo control, no tengo solución. Entonces eso activa la ansiedad. Pero si yo le digo a mi cerebro que ante los imprevistos X, yo voy a tener esta opción, tengo control, me siento más segura, me preparo. Y la gente que usa lo de visualizar para conseguir el éxito, o sea, para conseguir un coche, para conseguir un trabajo. Como la ley de la atracción. Sí, porque al final es muy parecido, ¿no? Lo que me estás comentando. Solo que en este caso lo estamos usando más a niveles psicológicos, ¿no? Sí. Pero, ¿eso también puede llegar a funcionar? Puede funcionar porque al final la sugestión funciona. Es decir, si yo creo en mí y preparo todos los pasos para poder conseguirlo y confío que lo voy a conseguir, lo visualizo, hago los movimientos, obviamente funciona. Lo que no funciona es, voy a pensar en que me van a mandar billetes y me llegan a casa. Ya, claro. Pero visualizar que yo quiero conseguir X situación y hago los movimientos y me siento capaz de poder conseguirlo, me predispongo a hacerlo. Entonces, al final, claro que ayuda seguro o aumenta las posibilidades de conseguirlo que pensar que no voy a poder llegar nunca ahí. O sea que el poder 100% está en la mente. Total. Para conseguir algo. Porque es lo que condiciona nuestra motivación, nuestras emociones, para que sean útiles para acompañarnos a lo que queremos lograr. Qué bueno. Me encanta. ¿Con qué 3 cosas súper importantes te quedarías del libro? Que dijeras, estos 3 puntos son sí o sí, mis preferidos.
Pues mis preferidos y creo que mantras de la vida serían: vive el presente, porque ahí es donde están pasando cosas, no en el futuro. Confía en ti. Al final, si no confiamos en nosotros, nos estamos boicoteando todo el tiempo y eso no nos permite disfrutar de la vida. Y el poder del autocuidado. Si no paramos la velocidad que llevamos y empezamos a centrarnos en cosas que nos van a ir bien y qué cosas necesito, al final voy en piloto automático, y lo que a mí me gustaría que la gente no hiciera es llegar al final de su vida y arrepentirse de no haber vivido cosas. Y eso es un poco por lo que para mí es importante el crecimiento personal. Qué bueno. De esos 3 puntos que has dicho, Uh-huh. me voy a centrar en 2, ¿vale? ¿Cómo se puede entrenar la confianza en uno mismo? Pues soy un poco repetitiva, pero con los pensamientos que tienes sobre ti mismo. Igual, Mucha ¿no? gente viene: quiero mejorar mi autoestima. Sí. Vale, pues mira, la varita mágica la tengo yo Toma. aquí. No, eso no existe, sino háblate bien. O sea, no podemos tener buena autoestima, querernos, confiar en nosotras, si solamente nos decimos cosas malas, si solamente nos comparamos, si todo el mundo es más guapa, más lista, más delgada que yo. Entonces, al final es lo que me hablo, el diálogo que tengo conmigo misma. Si empiezo a valorarme, a ver mis fortalezas y mis debilidades, o sea, tener autoestima no es pensar que eres Dios, es pensar que, oye, esto lo puedo mejorar, voy a ver cómo lo hago, pero en esto soy buena, esto estoy orgullosa de mí. Entonces, al final, cuando tú cambias ese diálogo interno a tu favor, no a idealizarte, no narcisista, que dicen, no, pero es que yo no quiero ser una flipada. No, si no vas a ser nunca una flipada, o sea, no vas a llegar ahí. Sino, háblate bien, porque al final no puedes tener autoestima, confianza en ti, si todo el rato te estás boicoteando y te estás frenando. Claro. Y el autocuidado un poco en esa línea también, ¿no? Sería. Claro. De darte importancia, de parar, de hacer balance, ¿no? De hacia dónde voy, si estoy donde quiero estar, no estoy, poner límites. ¿Hay algún ejercicio o algunos ejercicios que tú recomiendes hacer cada día para sentirnos mejor interiormente? Pues hay un ejercicio que además yo ahora en mi Instagram todos los miércoles he creado como esa rutina, que son las autoafirmaciones. Uh-huh. Entonces cada miércoles propongo 3 autoafirmaciones, a veces salen al azar y son las que tenemos que trabajar esta semana, hoy mismo lo he hecho, y hoy eran para amor propio, quererme más. Entonces al final el repetirnos autoafirmaciones entrena nuestro cerebro, pero no leerlas en plan, las leo y punto, no. Me pongo frente a un espejo, me miro a los ojos, que eso tampoco lo sabemos hacer, mirarnos, y decirnos cosas no positivas, Mr. Wonderful, reales. Yeah. Soy valiosa. Estoy orgullosa de mí por esto, esto y esto. Puedo conseguir lo que me proponga. Si otros pueden, yo también. Decirme frases reales. Pero no sabemos decirnos las frases o incluso nos sentimos incómodos al decírnoslas. Entonces, al final eso es muy poderoso porque al final la mente, como hemos dicho, no distingue lo real de lo irreal. Entonces, cuando tú entrenas a tu cerebro, a hablarte bien, empieza a no rechinarte cuando en el día a día lo empiezas a hacer. Te tienes que acostumbrar a hablarte de este tipo de manera. Y luego al final va calando porque vas modificando. No te puedes creer, no soy valiosa y soy valiosa, o te crees una o te crees la otra. Entonces vas sustituyendo esas creencias limitantes. Y eso a la larga funciona. Con complemento con otras cosas, mágico no hay nada. Ya, claro. Pero bueno, es una herramienta bastante potente en la que si vas interiorizándola, queriéndotelo creer, generando argumentos de que eso es cierto, porque aquí no va de me voy a creer soy valiosa de la nada, claro, sino es que tú eres valioso y yo soy valiosa, cualquier persona que nos está viendo tiene valor por cosas, aunque haya cosas que puede mejorar. Entonces, al final, si yo focalizo más en el valor que tengo, en las cosas que he conseguido, en lo que estoy orgullosa, me voy a querer más. Y eso ayuda a ir rompiendo esas creencias de destrucción que tenemos con nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen mucho que no soy muy positivo. Yo creo que sí, pero bueno, la gente que me ve, pues me lo voy a creer también un poco, ¿no? Haz autocrítica, a ver. Claro, obvio. Pero bueno, yo no sé por qué pienso que sí que soy positivo, bastante positivo, porque si no, no hubiera montado esto. Obviamente. Yo ya, confías, ahí ya, claro, ahí ya lo veo, ¿no? Pero ¿hay alguna manera de ser más positivo? ¿O simplemente igual, con lo mismo que me estás diciendo? A ver, es que todo el rato es como te todo hablas. El rato, ¿no? Igual. Entonces es intentar ser más optimista, es decir, tener más
focalizar más en lo positivo, en los valores que tienes, en lo que has conseguido hasta ahora, todo en tus fortalezas, ¿no? En que soy una persona perseverante, soy una persona tal, ver de tu día a día lo positivo, no solamente lo negativo que hay o lo normal. Porque también tiene importancia de lo normal. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, claro, ¿no? Entonces, no vivimos valorando todas esas cosas. Hasta que a lo mejor tenemos una enfermedad y decimos, jolín, he sido gilipollas si lo tenía un montón de cosas, ¿no? Entonces, el intentar ser consciente en el día a día de eso nos va a ayudar a ser como más optimista y a interpretar las dificultades, obstáculos que todos vamos a tener, pero como aprendizajes o como oportunidades de crecer y de demostrarnos que somos capaces. Claro. Cuando estamos teniendo pensamientos negativos, ¿vale? Y los sabemos, o sea, nos damos cuenta de ello, ¿de qué manera rápida podemos cortar? O sea, decir, o sea, fuera, no quiero. No evadiéndonos, porque eso hace que siga estando fuerte en nuestro cerebro, porque al final los pensamientos están dentro, están arraigados muchas veces. Entonces al final no es magia, pero sí que es entrenar esto que te estoy diciendo. Vale, pienso de mí ahora mismo, no lo voy a conseguir, ¿vale? Pues voy a pararme un momento y voy a crear argumentos de situaciones que ya he conseguido anteriormente. Amparo, pero si has conseguido esto, has sacado esto adelante, cuando tuviste este problema fuiste capaz. Entonces todo eso va a romper lo que mal rollito me quiere convencer. Entonces, al final, con esos argumentos, creo un pensamiento alternativo, más realista. Me da miedo, pero si soy perseverante y pongo en valor mis cualidades, puedo conseguirlo. No lo sé tampoco seguro, claro, pero sí que voy a intentar tirar de las pruebas objetivas que tengo hasta ahora, de la ilusión que tengo, me lo voy a hacer útil el diálogo. Entonces, al final es como, ¿esto es útil? Por ejemplo, es hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Es útil esto que me estoy diciendo? Si la respuesta es no, di algo útil para eso que quieres conseguir. Ajá, vale. O sea, siempre buscarle el lado positivo. El lado objetivo. A mí me gusta más hablar de objetividad, porque creo que el positivismo también está como supravalorado, ¿no? Y tampoco es ser positivos todo el tiempo, porque hay veces que no puede ser. Claro. Pero ser objetivo me va a hacer estar más equilibrado. Que ahí entraría a ser más optimista. O sea, optimista es pensar que tengo posibilidades de que salga bien, tengo habilidades, tengo capacidades. Entonces, focalizarnos en eso, en lo neutro o en lo que tenemos. Vale. Hay gente que a lo mejor se levanta un día por la mañana y está súper negativo, súper mal. Y en vez de intentar cambiar ese pensamiento ese día, dicen, bueno, mañana será otro día. Hoy voy a estar así, me da igual. ¿Tú recomiendas que haga eso? ¿O que haga todo lo contrario? Bueno, a ver, estar un poco mal un rato tampoco pasa nada. Ya. O sea, al final también hay que permitírselo. Incluso darse cuenta de decir, tío, estoy amargado, pero que dure poco, ¿no? Que dure lo menos posible que podamos, porque no es bueno para mí, principalmente. Y luego podemos usar, porque no siempre puedo trabajarme el pensamiento, porque estoy como con una intensidad emocional tan alta que no te puedes poner así, ¿vale? Hay que bajar la emoción. Entonces al final lo que es bueno ahí es la distracción, hacer algo que pueda distraerme, hacer algo de deporte, pegarme una ducha fría, que eso cambia mucho el bucle de los pensamientos o te corta. ¿Ah, sí? Entonces, claro, bueno, estás ahí pensando en lo lado que estás y entonces no puedes seguir pensando en eso. O sea, el rollo, o ponerte música muy alta, o sea, hay veces que la emoción es tan alta que hay que hacer algo como un poco extremo para poder bajarlo, ¿no? Sí. Y cuando ya estás un poco más bajo, un poco más en equilibrio, las cosas las ves de una forma diferente. Vale. Entonces ahí es cuando puedes razonar contigo y darte cuenta que no es útil ese bucle en el que estás y empiezas a cambiarlo. Vale, muy bien. Antes has hablado de miedos, ¿vale? ¿Cuáles son los principales miedos con los que te va la gente a la consulta? Pues principalmente el miedo social, la ansiedad social. Miedos a ser ellos mismos, a hacer actividades, a hacer cosas solos. Hay mucha gente con esos miedos y al final son muy importantes trabajarlos porque son muy limitantes de no vivir cosas, hacer cosas que quiero hacer. Y yo te diría que cualquier fobia, fobias de este tipo cotidianas, ¿no? Miedo al rechazo, miedo a conducir. También hay mucha gente, por ejemplo, con fobia a conducir, muchas mujeres con fobia a conducir. ¿Mujeres? Vienen más los hombres, fíjate. Porque creo que las mujeres nos escaqueamos más de conducir, entonces vienen más a consulta los hombres, pero también hay mucho hombre con fobia a conducir, que la han adquirido en algún momento y
Y claro, es muy limitante, entonces al final lo quieren trabajar. ¿Y por qué tienen esa fobia normalmente? A veces condiciona si no sabes por qué. Bueno, una fobia cualquier tipo se condiciona porque en un momento de vulnerabilidad estás como más flojito por algo, pasa algo o algo lo interpretas como catastrófico, entonces se adquiere como el miedo y empiezas a evitar. El miedo se adquiere no porque un día te pase algo, sino porque empiezas a anticipar cosas y entonces eso te lleva a escapar de esa situación, a no enfrentarte o a evitarlo. Entonces al final es cuando coges el miedo. Y también hay mucha hipocondría, mucho miedo a enfermar. Sí. Creo que estamos tan expuestos a casos de enfermedad grave en nuestro entorno que nos lleva muchas veces a coger miedo de que la vida cambie de un día para otro. Entonces hay mucha hipocondría o ansiedad por la salud. Y bueno, miedos limitantes también entiendo que habrá mucho, ¿no? Mucha gente que vaya a la consulta con miedo a dar el paso a montarse un negocio. Claro, bloqueos por eso, por esa anticipación de que salga mal, de perder dinero, de desconfianza en uno mismo. Entonces al final el miedo, yo creo que todos tenemos miedo a cosas. Miedo patológico es más cuando ya evito o eso me impide tanto el hacer cosas, porque hay mucha gente que tiene miedo a volar, a conducir, a cumplir incluso sus sueños, o como decíamos antes, al éxito, ¿no? A dar el paso y decir, ostras, es que como me salga bien, creo que no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces el miedo al final es una reacción emocional que se activa también cuando anticipo que algo va a salir mal. O sea, al final la ansiedad es la anticipación, cuando algo no existe aún, entonces se activa la ansiedad, pero fisiológicamente funcionan igual. Y el miedo es más cuando ya tengo algo presente directamente que me genera un miedo irracional y entonces al final empiezo a evitarlo, entonces adquiero una fobia o una manía, ¿no? Una compulsión. O sea, la ansiedad y el miedo hacia nuestro cuerpo actúan igual. Fisiológicamente sí. Lo que pasa es que uno es, tú ya tienes el estresor delante y la otro es por anticipación o querer controlar cosas que no puedo controlar. ¿Y se tratan de la misma manera? Sí, porque al final son creencias igual, anticipatorias, y la exposición también son uno de los recursos que hay que hacer, sobre todo cuando ya hemos adquirido, estamos evitando hacer cosas y nos está condicionando ese miedo. O sea, al final todo más o menos va a lo mismo, ¿no? Si somos más simples que el mecanismo sí, motijo. ¿no? Claro, por eso te digo que al final todas esas patologías van a lo mismo. Y como hemos dicho antes, ya no solo cuando se hacen patológicas o trastornos, ¿no? Emocionales, claro. Sino sobre todo en el día a día. O sea, todos tenemos creencias limitantes por algo, todos tenemos miedos a algo, todos tenemos... enfocamos mal algo, nos enfadamos de forma desproporcionada en algunas cosas, estamos más negativos a temporadas, entonces todo eso es entrenable. Claro, el problema es que mucha gente ya lo hace como normal en su vida y no se da cuenta de que es un problema. Claro. No, o sea, no eres así, tú puedes enfocar las cosas de otra manera. El problema, César, está donde hemos hablado todo el rato, que nadie nos enseña. Si esto desde pequeños en el colegio, que yo soy una defensora absoluta de la inteligencia emocional en el colegio, si a los niños les enseñáramos a identificar sus emociones, a gestionarlas, trabajáramos la empatía, trabajáramos las creencias, trabajáramos esos errores de pensamiento que nos llevan a eso, empezáramos a entrenar como una visión mucho más objetiva, mucho más optimista, seríamos adultos con mucha más autoestima. Por ejemplo, otro ejemplo que cuento en mi libro, que creo que te va a gustar, es que los niños, como sabes, tienen muy buena autoestima. Sí. Los niños, tú le preguntas a un niño de 3 años, ¿el nene cómo es? Guapo, tal. Hablan súper bien de ellos mismos y tienen una autoestima fenomenal. ¿Qué empieza a pasar cuando empiezan a ser mayores? Que salen del cole y hablan bien de ellos. Es que yo soy tal, yo soy mejor que fulano, es que tal, no sé qué. Y le empezamos a decir, sin darnos cuenta, si hablas así, no van a querer jugar contigo, no vas a tener amigos, te van a dejar de lado. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a castigar hablar bien de uno mismo. Entonces aprendemos que lo correcto es hablar mal de nosotros. Lo correcto para que tú me quieras es decir que no soy buena en cosas. Porque si digo, oye, yo creo que soy una buena psicóloga, creo que he trabajado mucho para llegar hasta aquí, creo que hago mi trabajo genial, es castigado.
Porque Ostras. van a pensar que eres narcisista, que eres una flipada, que eres egocéntrica. Cuando es verdad. Sí, pero lo van a pensar, que es lo peor. Pero eso es lo que hay que cambiar. Claro, por eso. Es decir, como decíamos antes, tenemos como la crítica, ¡pum! Pero no tenemos el halago. El éxito, por ejemplo, está visto enseguida. ¡Qué suerte! ¿Y cuánto? Joder, ¿cómo vive? No sé. Pero ¿sabes lo que hay detrás? Lo que hay detrás, claro. ¿Sabes que esa persona trabaja hasta los domingos o los sábados? ¿Tú estarías dispuesto a trabajar tanto para llegar ahí? Entonces, al final somos eso, muy críticos, muy duros con el otro. Y al final no es egocéntrico lo que yo estoy diciendo. Otra cosa sería que yo me considerara, soy la mejor psicóloga, infravalorara a todas, fuera narcisista. Pero yo estoy hablando de mí y yo he trabajado mucho para llegar hasta aquí. O tal, o sea, estoy hablando de cosas normales. Claro. Entonces, al final tenemos como acostumbrarnos a, ya no hace falta que lo diga, que también, sino conmigo misma. Si yo quiero mejorar, continuar, tengo que hablar bien y apoyarme y motivarme. O sea que tú recomiendas a los padres que no hagan eso, entiendo. Claro. Que si un niño se está hablando bien de él mismo, que no le digan lo contrario, o que no le digan que eso no se tiene que hacer. O que le digan que lo diga de otra manera, pero no que lo castiguen. O sea, al final tienes que aprender a encontrar el punto de hablar bien de ti está bien, pero a ver cómo te lo estás diciendo. Vale. ¿Sabes? Cómo encontrar el equilibrio. Sí, sin llegar a ser arrogante, por ejemplo. O sea, tampoco Correcto. estoy diciendo que entrenemos el ser arrogante porque al final un niño tiene un cerebro en evolución, pero se puede halagar o motivar de otra manera sin crear miedos ya desde pequeños o una falta de confianza en uno mismo Claro, y una autoestima baja. claro. Tú estás en Valencia, ¿no? Sí. ¿Por dónde te pueden contactar las personas? ¿A través de Instagram? Sí, a través de Instagram en mi cuenta Hace Psicólogos, de Amparo Calandín Psicólogos. Y luego tenemos también página web, que ahí también explicamos un poco nuestro método de trabajo, la filosofía un poco que te he estado contando todo este tiempo. Y sí, ahí principalmente. Bueno, tengo TikTok, tengo otras cosas, pero al final lo que más utilizo y más valor aporto, que estoy más centrada, al final es en Instagram porque me permite pues dar mucho contenido fácil para que la gente lo entienda y sobre todo concienciar de mi visión de que es el psicólogo, que es un entrenador de crecimiento personal. O al menos conmigo. Sí, Con otros compañeros no lo sé, pero conmigo. Sí, bueno, cada uno luego... has hablado de tu método y antes, cuando tomábamos el café, me has comentado que has creado un método, lo estás creando, ¿no? Sí, sí. El método Sonrisa, perdón. Uh-huh. Cuéntame Sí. un poco sobre el método. Pues mira, yo mi forma de trabajar, como te digo, es una metodología que he utilizado desde el principio. Nunca le había puesto nombre, pero me han aconsejado que lo haga porque es una forma de explicarlo más fácil. Claro. Y he creado el acrónimo Sonrisa, en el que cada letra significa una parte de lo que vamos a trabajar en nuestro proceso de crecimiento personal. Entonces, eso me permite presentar a la gente los 3 pilares fundamentales para mí de trabajo en el crecimiento personal. El primero, como hemos dicho, equilibrar nuestra vida. No solamente tener rutinas, obligaciones, focalizarnos en el automático, sino parar, cuidarnos y hacer cosas que nos hagan sentir bien. Segundo pilar sería entrenar este diálogo interno, que es la parte fundamental de una persona. O sea, al final yo no entreno a la gente para que en este momento esté temporalmente mejor, sino Claro. yo te enseño cómo funcionas y que apliques cosas para siempre. Esto es para siempre, o sea, dejar de anticipar es para siempre. Sí. Y la tercera parte ya sería más lo que es la parte de autoestima, de crecimiento ya exponencial, ¿no? El decir, pues voy a entrenar también mis habilidades sociales, cómo ser asertivo, herramientas de autoestima, valores, fortalezas, voy a autoconocerme mejor. Entonces, eso es un pack que para mí nos hace muchísimo más fuertes a nivel emocional para afrontar la vida, porque aquí todos tenemos cosas que nos van a venir, la vida Claro. es una montaña rusa, Claro. que nos vienen cosas y hay que estar pues lo más fuerte para poder afrontarlas. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son para ti las habilidades sociales más importantes? Pues yo creo que la asertividad, el poder decir lo que sientes, piensas, quieres, necesitas, porque eso afecta directamente a nuestra autoestima. Si yo no sé decir que no, si yo no hago cosas que no quiero hacer, doy preferencia a los demás que a mí, al final eso crea mucha frustración, mucho malestar y me lleva a ser a veces pasivo-agresiva, ¿no?
reventar, ¿no? En un día e incluso ahí perder incluso la razón. Entonces creo que ser asertivo es muy importante y sobre todo cada uno como sea, pero intentar estar cómodo en las situaciones sociales, porque somos animales sociales, aunque sea un mínimo tengo que tener, ¿no? Esa capacidad de relacionarme con los demás. Sí. Y creo que tampoco nos lo enseña nadie, ni en el Claro. cole. Entonces al final pues también lo puedes entrenar con un montón de estrategias, de cómo gestionar conversaciones, cómo afrontar discusiones. Hay que decir siempre que sí. Por supuesto que no, ¿Ves? ¿Por qué? porque es malo para nosotros. No puedo querer siempre todo lo que me proponen. Todos tenemos preferencias, somos diferentes y yo tengo que elegir mi camino y las cosas que quiero. De hecho, hoy en las autoafirmaciones ha salido una que es: yo decido el camino a seguir. Entonces, al final yo tengo que saber cuál es mi camino, qué quiero, qué no quiero y poner límites, porque si no, al final accedo a cosas o a personas que me hacen más mal que bien. Claro, pero luego hay mucha gente que siempre dice que sí por miedo al rechazo, por ejemplo. Pues eso es, tenemos que aprender a soltar. La vida es muy larga y no siempre estamos en consonancia y en valores con las personas que nos acompañan. Entonces hay que aceptar también y soltar personas que en un momento dado de nuestra vida ya no están en el mismo nivel que nosotros y no pasa nada. Fantástica manera de cerrar el podcast. Hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar. Amparo, ha sido un placer tenerte en No Gracias. Solo Éxito. Espero que hayas estado a gusto. Súper. Vamos a dejar en la descripción todas tus redes sociales, tu página web, el link para que la gente pueda adquirir tu libro. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo creo que hemos hablado Hemos hablado de todo. de muchas cosas, muchas ¿no? cosas. De muchas cosas. Sí. El podcast ha estado bien, hemos durado 1 hora y media por ahí, ¿no? Más o menos. O sea que, Yo he perdido la noción del tiempo. Sí, no o sé, sea es que pasa súper rápido, súper rápido. Muy bien. Lo dicho, ha sido un placer. Gracias por venir, por dedicarme o por dedicarnos tu tiempo. Y espero que hayas estado a gusto, que para mí es lo más importante. Totalmente. Yo me alegro de haber aportado el valor Sí. y ojalá Sí. ayude a muchas personas todo lo que hemos hablado. Sí, yo siempre digo que con que ayudemos a una persona solo, ya me doy Ya por vale satisfecho. muchísimo. Exactamente. Sí. Muchas gracias, de verdad, Amparo. A ti. Y a todos vosotros, si os ha gustado este capítulo, os pido que le deis al like o que dejéis un comentario. Cualquier duda que tengáis, dejar en comentarios. Ella de vez en cuando entrará en el capítulo y podrá ir contestando. Y si nos escucháis por Spotify, dejarnos 5 estrellas. Nos ayudáis muchísimo, de verdad. Gracias y como siempre os digo, la vida es maravillosa y no solo éxito. Hasta pronto. No Solo Éxito, con César González.